a todos. Para mí un honor, ¿verdad? Poder hablarles de San José según la espiritualidad de nuestro fundador Fernando Rielo. Y tuve la oportunidad el 19 de marzo también de hablar de San José. Entonces, a esa charla la enriquecí con algunas citas también de nuestro fundador y algunas ideas que me venían estos días de reflexionar sobre la vida de San José, además de un aporte de la teología y desde los padres de la Iglesia. Nuestro fundador, Fernando Rielo, fue un enamorado de San José, o sea, le encantaba la espiritualidad, a tal punto de que desarrolla toda una doctrina para el instituto. Él decía que nuestra contemplación estática, es decir, el estado de nuestro espíritu, que experimenta la unión con Dios, estático, no es quietismo, sino salida de sí mismo. Y él decía que precisamente María y José experimentan esa salida. Para atrevernos a profundizar en los misterios de San José, lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos al Espíritu Santo, porque de San José es impresionante la riqueza que encontramos. Y hay que pedir sabiduría. Sabiduría viene de sabor, de saber saborear, de gustar, de tener un paladar fino para las cosas de Dios. Y digo esto porque muchas veces pasamos por la Sagrada Escritura, por el Evangelio mismo, sin degustar, sin saborear. Eso es como cuando nos ofrecen, y aquí en Chile la analogía va muy bien, un buen vino. Hay que saborearlo en boca, hay que degustar su sabor, saborear precisamente todas esas notas que produce haberlo conservado en roble o en una madera fina. Y hay que ir poco a poco experimentando pues esos gustos, esos sabores que se experimentan con el paladar, con las papilas gustativas. El Evangelio también requiere de un saborearse. Por ejemplo, hay que tener cuidado muchas veces. A veces decimos, ¿no?, que San José no dijo nada en el Evangelio. Claro, no tiene un discurso en el Evangelio, pero por el contrario, José dice mucho en el Evangelio, habla mucho en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si el Evangelio habla de perfección, si el Evangelio habla de ofrenda de la vida, si el Evangelio habla de vivir la cruz con honor, entonces San José encarna esos valores. San José es el retrato vivo de lo que la gracia puede hacer en un corazón que se dispone a la voluntad de Dios. Es decir, San José se dejó transformar por el Señor. Y entonces no es que José no hable, es que el testimonio de José habla por sí mismo. Y esto está muy en la línea quizás de lo que alguna vez se decía de San Francisco de Asís, que le dice a sus discípulos, vamos a evangelizar. Entonces camina a las calles de los pueblos, se acerca a los pobres, ayuda a los enfermos, y luego nuevamente regresando a casa, por ahí un discípulo despistado le dice, Francisco, pero no hemos evangelizado, no hemos dicho nada. Y San Francisco le dice, desde que salimos de la casa estamos evangelizando. San José habla con su testimonio y vamos a ver cómo es de potente su testimonio. Pero no solamente con el testimonio que ya se evidencia en la Sagrada Escritura, sino también San José habla a través de su Hijo Jesús. Muchos de los dichos, de los refranes de Jesús, de las parábolas como el sembrador, como la oveja perdida, los labradores, el trigo y la cizaña, entre otros muchos dichos que aparecen en el Evangelio,
hacen parte de la tradición oral de los pueblos, especialmente del pueblo de Israel, y son transmitidos de padre a hijo. Pudieron ser herencia de San José, y esto quizá lo hemos experimentado algunos de nosotros, que aún conservamos por ahí los dichos y refranes de nuestros padres, ¿no? De mi papá, el otro día hablando con mi hermano, me dice, dijo algo muy parecido a lo que decía mi papá, ¿no? Recordamos un refrán que me salió por ahí, ¿no? Y es que, claro, nosotros tomamos todo ese patrimonio de nuestros padres, la cultura, la forma de hablar, las expresiones, hasta la sonrisa del rostro, se impregna en los hijos. Por eso que dicen que de tal palo está la astilla. No sé si ese dicho también es de aquí, pero corresponde a que heredamos mucho de nuestros padres. Y en las palabras y en las acciones de Jesús, pues está implícito José también. La Iglesia, que es custodia de la fe y guarda la tradición, ha ido descubriendo en San José toda una riqueza espiritual muy de la mano con el proyecto de la redención de Cristo, y ha ido de poco a poco sacando a San José del anonimato. Yo voy a recoger o les voy a presentar en este momento algunos comentarios de hombres santos, de personas de la Iglesia a lo largo de la historia que se han dejado fascinar por las virtudes, por la grandeza de San José. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas. Él afirmaba que dado que Dios escogió a San José para ocupar el cargo de padre del Verbo encarnado, debemos creer que Él le confirió toda la santidad para tal oficio. Y decía el mismo San Alfonso María de Ligorio que Dios le había concedido 3 privilegios especiales a San José. En primer lugar, que fue santificado en el vientre de su madre, como lo fueron Jeremías y San Juan el Bautista. En segundo lugar, que al mismo tiempo fue confirmado en gracia. Y en tercer lugar, que siempre estuvo exento de las inclinaciones de la concupiscencia, un privilegio con el que San José favorece a sus devotos, librándolos de los apetitos carnales. También un padre de la Iglesia habla sobre San José, San Agustín, que afirma que sería impropio que el cuerpo de San José permaneciera en la tierra hasta la segunda venida. Y otro escritor y teólogo muy importante, Jan Gerson, el gran devoto de San José, se refiere a la resurrección y a la asunción de San José al cielo en cuerpo y alma, en un sermón que pronunció en el Concilio de Constanza el 8 de septiembre de 1416. San Pedro Damián habló de la asunción de San José en el sermón sobre San Juan Bautista, y San Bernardino de Siena proclamó que así como Jesús, María y José trabajaron juntos en la tierra. Ahora ellos reinan con esplendor en el cielo en cuerpo y alma. Y nuestro padre fundador, asumiendo pues toda esta teología de estos teólogos ya expuestos, también iba en esa misma línea. Y además tuvo como convicción personal que San José, junto con María, eran las criaturas más excelsas después de Cristo. Asimismo, formula nuestro fundador la doctrina o creencias fundamentales que heredó a sus hijos misioneras y misioneros identes el 7 de agosto de 2004, 4 meses antes de su tránsito, escribió: en primer lugar, señala la asunción de San José en cuerpo y alma a los cielos. Otras advocaciones que aparecen en este mismo documento son esposo místico de María y padre místico del niño Jesús. Y en base a estas 2 advocaciones le llama a José patriarca de la paz.
un poco revisando los escritos que tiene el fundador sobre San José. Esto a lo mejor es un criterio muy personal, una reflexión mía, me hago de cargo de mis palabras. Y es que veo que a nuestro fundador se le dificulta separar la insolubilidad del matrimonio. O sea, cuando habla de José, habla también de María. Cuando habla de María, habla de José. Y cuando habla de José y María, habla de, de las, del matrimonio, de el santo matrimonio. Y es que para Fernando Rielo es difícil la insolubilidad de la misión materno-paternal. Él ve a los esposos de Nazaret tan compenetrados, tan unidos como la Sagrada Familia, a tal punto de que en sus cartas siempre terminaba diciendo un abrazo en los corazones de Jesús, María y José, misma fórmula que invitó a que sus hijos hicieran cuando respondieran alguna carta, ¿no? Un abrazo en los sagrados corazones de Jesús, María y José. Él creía que la misión de José no es sin María y que la misión de María no es sin José. El fundador va a decirnos que todos los bienes espirituales de los cuales fue prevista la Virgen María también fueron concedidos por Dios a San José. De José se atestigua, eso lo hemos escuchado quizás muchas veces, de que él es un hombre justo. Eso nos dice el Evangelio. Y bien sabemos que la palabra justo que se utiliza en el Evangelio es la misma palabra que se utiliza para santo. En ese sentido, también nuestro padre fundador, siguiendo la tradición de otros santos, decía que así como la Iglesia ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue preservada María del pecado original en virtud de que iba a ser la Madre de Dios, él creía, nuestro fundador, que San José también sería preservado del pecado original para llevar adelante la tarea de ser Padre de Cristo. Pero a lo mejor podemos decir con un espíritu crítico, bueno, ya hemos repasado un poquito la historia. Y si muchos teólogos de la Iglesia han hablado, incluso santos padres, han hablado de San José de una manera tan maravillosa y han dado algunos títulos muy importantes para José, la pregunta sería, ¿por qué la Iglesia se ha demorado tanto en conceder mayores títulos honoríficos a José, aparte de los que ya tiene, como modelo de los trabajadores, como padre de la buena muerte? Es decir, ¿por qué esa tardanza en la Iglesia? Y en parte, esa tardanza es explicable por la misma discreción de este hombre santo. Y es explicable porque todo aquello que representa a San José, de un modo u otro, es contrario a lo que propone el mundo. Si nosotros pensamos en el modelo hoy de hombre, según el mundo, claro, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos propone el mundo? ¿Qué es un hombre de éxito? ¿Qué es una persona respetable? ¿Qué es ser feliz? Si estas preguntas las queremos responder de acuerdo con los valores de nuestro tiempo, San José quedaría muy mal calificado. Se supone, lo que vemos, ¿no? Que para ser feliz hay que tener gran importancia, hay que tener roce social, hay que tener poder, despliegue de fuerza, agreguémosle a eso publicidad y todas esas cosas que no tuvo José ni quiso tener. Es tan fuerte este estereotipo que tenemos de hombre en nuestro tiempo que nos puede parecer imposibles algunas de las cualidades, de las bondades y de las gracias que recibió San José. En nuestro tiempo parece inexplicable, por ejemplo, la castidad de José. No se entiende, en muchos sectores de la sociedad, cómo una pareja que se casa no tenga intimidad. Eso resulta para la mayoría una cosa inexplicable.
Y a propósito de esto, el Papa actual, en la carta apostólica Patris Corde, con motivo de los 150 años de San José como patrono de la Iglesia, el Papa Francisco dice, cito, la castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer, al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de la libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Bellísimas las palabras que entrega el Papa Francisco sobre la castidad de José. Y esto, por supuesto, que para el mundo sexualizado en el que vivimos, pues no es común. Pero José no es un hombre común. Es más, José es un hombre inexplicable. Incluso pareciera que San José no tuviera pretensión sobre sí mismo. Pareciera que no tuviera un plan sobre su propia vida. Y nos preguntamos, ¿pero por qué José no tiene un plan sobre sí mismo? Y yo creo que la única respuesta que nos puede venir en este momento es porque el único plan de José era hacer el plan de Dios. La única pasión de José, si podemos decirlo así, es escribir maravillosamente la voluntad de Dios. San José fue un hombre extraordinario, y eso lo sabemos por sus grandes virtudes, pero también fue extraordinario porque en él se cumplen las promesas del Señor. José no fue colocado caprichosamente en la historia. Había que colocar a alguien que acompañara a la Virgen María. Venga usted, José, por aquí, y lo ponemos ahí al lado de la Virgen, ¿no? Como en el pesebre. No. San José fue soñado por Dios. Fue amado por Dios incluso antes de nacer, como amó también a la Virgen María. El evangelista Mateo llama a San José descendiente de David, o sea, José hace parte de la promesa dada por Dios a David. Sin duda que cuando Dios le prometió a David la perpetuidad del trono, Dios estaba hablando de una dinastía mesiánica, donde José era protagonista. Y entonces, para entender esto, tenemos que remontarnos un poquito en la historia, unos 6 siglos antes de nacer Jesús, cuando el reino de Israel desaparece. Pero el evangelista Mateo dice que por línea de sucesión, José es el único descendiente. Y esto es maravilloso porque significa que José, que era un campesino, que lo veía la gente caminar con sus instrumentos de carpintería o trabajar el campo, era un rey. Era un rey sencillo, y la gente no lo sabía. Y esto yo creo que nos da una gran lección en la vida, ¿no? Y es que lo extraordinario, o personas extraordinarias incluso, pueden estar al lado de nosotros y nosotros no nos damos cuenta, precisamente por lo que dice el fundador, ¿no? Esa capacidad de salir de sí mismo, esa contemplación estática, ¿no? Salir de nosotros mismos para descentrarnos, como decía el Papa Francisco, para que Dios sea el protagonista y no nosotros. José, como tantos santos, se abajó, se vació de sí mismo, no tuvo en cuenta sus privilegios como descendiente de la casta de David, para llenarse del amor divino, para donarse totalmente en silencio a Jesús, a María y a la humanidad. San José es patrono de la vida sencilla. Y esto nos dice, o mejor, nos sugiere una lección. Y es que la santidad es sencilla. Somos nosotros la que complicamos la santidad.
con nuestras acciones. La vida de José es poesía, escrita a mano, escrita en minúsculas. Es una poesía de poquitas estrofas, pero muy bella. Es una caligrafía sencilla, pero llena de pureza. La de un hombre que le hizo caso a Dios y que en el fondo era el hombre más rico del universo, porque tenía a su lado no solo lo que el mundo valora, sino lo que Dios más quiere. Será tan grande José que Dios le encomendó el cuidado, la compañía, la formación y el amor de los dos tesoros más grandes, que tiene no solo Dios, sino el universo entero. En primer lugar, la infancia de Jesucristo y su juventud, y en segundo lugar, la Santísima Virgen María, la Inmaculada Madre de Dios. La convivencia de los tres, Jesús, María y José, fueron páginas admirables del Evangelio, vividas intensamente, unidos en un solo corazón, el corazón de la Sagrada Familia. Vivían en un silencio oferente, en un silencio de oración. Yo creo que hay que aprender, como José, a tener un lugar en la historia de Dios. Y si nuestra vida, al igual que José, hay que escribirla con letras pequeñas, que nuestro mensaje diga: yo creo en ti, Señor, yo te amo, porque eso fue lo que supo decir José en todo momento. Te amo, Señor. Y amó a Dios sobre todas las cosas, y amó al prójimo como a sí mismo, se abrió al plan de Dios y su misión hasta el último momento de su vida. Y salió de este mundo diciendo: misión cumplida, Señor, y en silencio. Qué bueno que nosotros podamos también terminar esta vida, ¿no? Así como lo hizo José, diciéndole al Señor: todo lo que tú me has pedido, yo lo he cumplido. Uno de los adjetivos que se une más frecuentemente a la persona de José es custodio. Nuestro padre fundador también trabaja bastante esta figura, bueno, ya lo vamos a ver. Un nombre que en la Iglesia Católica tiene múltiples resonancias. Por ejemplo, ahora que acabamos de guardar al Santísimo, ¿no? ¿Cómo se llama ese instrumento metálico que contiene al Santísimo? La custodia, claro. Llamamos custodia a ese elemento de metal, la custodia. Y llamamos custodios a los ángeles que Dios ha enviado para que nos guarden de los peligros. Y es bonito comparar a San José con la misión de los ángeles y compararlo con ese instrumento litúrgico que es la custodia. Es hermoso pensar que muchas veces el niño Jesús estuvo en brazos de José y en ese momento José era esa custodia que tiene el tesoro de los tesoros. Y también es hermoso pensar que José fue un verdadero ángel custodio para Jesús. Nuestro padre fundador se atrevió a decir que en el momento de más aflicción de Cristo, previo a su pasión y muerte, en el Monte de los Olivos, ese ángel custodio que consolaba a Cristo era el mismo José. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque ¿quién podría consolar mejor que su propio Padre, ¿no? A Jesús. Esto no es, por supuesto, un dogma de fe, pero la verdad que no es difícil comparar a San José como un ángel, por su mansedumbre, por su humildad, ángel por su prontitud, ángel por su pureza. Verdaderamente no es difícil comparar a San José con los ángeles, y además, como tenía o tiene por esposa a la reina de los ángeles, la Virgen María, pues hay que pensar que ese corazón de José pues era castísimo, brilló de manera eminente la castidad. Nuestro padre fundador decía que la pureza de José no está primero en no tener relaciones, sino en que su corazón era de Dios, le pertenecía a Dios, y que Dios lo había preservado como María del pecado original. Por eso su corazón era puro
era diáfano. Bueno, vamos a abordar un poco el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Y hay algo que siempre ha estado en la mente de los fieles, y es por qué José pensó, porque no lo hizo, alejarse de la presencia de María. En ese momento José pudo temerse muchas cosas. La más importante es esta, que una mujer como María, que le había sido concedida como esposa, pero con la cual todavía no había celebrado la boda tradicional o casamiento, es decir, conducirla a su casa, le fuera arrebatada. Y le fuera arrebatada, y esto es lo más curioso, le fuera arrebatada ¿por quién? Por el mismo Dios. José, hombre justo, muy cercano a Dios, tuvo que intuir que la mujer que tenía como esposa era demasiado para él. Tuvo que verla muy metida de Dios como un ser angelical, como un cuerpo consagrado. Las dudas de José no tienen tanto que ver con las burlas sospechosas de la infidelidad, no. María es una mujer tan auténtica que no daría nunca que sospechar en ese sentido. El único contrincante o rival, permítanme hablarle así, con quien José había que debatir era el mismo Dios. Su propósito de retirarse, abandonarla en secreto, revela un fuerte estado de angustia. Si Dios es el Padre, él no tenía nada que hacer allí. Se sintió desplazado por el mismo Dios. Se sintió indigno. Fíjate que esto de la indignidad, ¿no? Es más común de lo que nosotros creemos. Ahora que estoy en las misiones se me acercó un joven y con lágrimas en los ojos me decía, no me siento digno de recibir a Cristo, no me siento digno. Y era porque, claro, estaba pasando una situación muy difícil. Más que decirle palabras, yo le dije, pues, bueno, el cura que tienes aquí al lado, pues tampoco se siente digno. Y le di un abrazo, ¿no? Y luego le di la cita de El hijo pródigo. Al otro día me lo encontré y estaba contento, feliz, diciendo, ah, qué maravilloso es Dios, ¿no? Algo así le pudo haber ocurrido a José. Por eso las palabras del ángel son potentes, poderosas. No tengas reparo de llevar a María, tu mujer, la criatura que en ella, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Pero tú, José, en esta historia eres necesario. Eso nos lo dice el Evangelio, lo digo yo. Y tú le pondrás por nombre Jesús. Eso sí, le dice en sueños el ángel. El que un padre le colocara el nombre a un niño significaba que el niño era verdaderamente hijo suyo. Eso era como hoy en día el acta de nacimiento. En ese momento José se llenó de alegría y entendió que ese hijo era realmente suyo. La razón por la que José recibe a María embarazada es porque él entiende que él sigue siendo su esposo, que allí no hay, que allí nadie ha interrumpido el vínculo conyugal. El Espíritu Santo no viene a suplir su papel como esposo, no viene a reemplazar, no viene a hacer a un lado a José, no viene a dividirlos. No viene a suspender el amor de José por María y el amor de María por José. No viene a dejar en suspenso la posesión que José tiene sobre la carne de su esposa. El Espíritu Santo no viene a eso. Y entonces, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Y la única respuesta nos la deja ver la misma palabra de Dios. Y es que el Espíritu Santo viene a bendecir en una fecundidad nueva el amor de ellos, a ungir con una fecundidad nueva el matrimonio de ellos. Por eso el niño es tan milagrosamente hijo de María como milagrosamente hijo de San José. Y por eso José siente que el Espíritu Santo no lo ha hecho a un lado.
La noticia que le da el ángel no es: el Espíritu Santo se te adelantó, hermano. No, no, esa no es la noticia. La noticia que le da el ángel es: el Espíritu Santo ha tomado el amor de ustedes y los ha hecho fecundos de una manera nueva. Por eso San José siente que María es su esposa, y por eso José siente que él es verdaderamente padre de Jesús. Él es padre de Jesús por designio de Dios. Y aquí es donde hay una frase que hay que sacar completamente de nuestras oraciones que hacemos por ahí, y es hijo putativo de Jesús, cuando nos referimos a José. Porque ¿qué significa putativo? Putativo quiere decir que es considerado como propio o legítimo sin serlo. Nuestro padre fundador decía que el matrimonio de José con María fue auténtico matrimonio místico, que engendró místicamente a Cristo. María fue biológicamente madre, pero también con José ambos son místicamente padres de Cristo. Es en la gracia del Espíritu donde José ve que su amor con María ha sido bendecido. Y por eso la noticia del ángel no solo es buena noticia, es una noticia maravillosa para José, porque es como llegar a decir: tanto te ama Dios a ti, tanto te ama Dios a ti María y a ti José, que ha elevado el matrimonio al orden sobrenatural, donde la posesión, eso que llamamos una sola carne, no la determina la relación sexual, sino el amor. Cuando nosotros empezamos a comprender estas cosas tan misteriosas y a la vez tan bellas, la figura de José empieza a tener enorme relevancia en nuestras vidas. Consciente el magisterio de la Iglesia de que San José se estaba quedando atrás en la teología, desde un tiempo reciente ha empezado a reflexionar sobre la impresionante participación de José en el misterio de la redención. Por eso Juan Pablo II, el 15 de agosto de 1989, escribe una exhortación apostólica llamada Redentoris Custos sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Y también el Papa Francisco, no hace mucho, consciente de la enorme santidad de José, no solo proclamó un año a la devoción de San José, sino que además escribió la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, porque fue así como José, con verdadero corazón de padre, que amó a Jesús. Nuestro padre fundador también concede otros títulos, aparte de los que ya mencionamos, otros títulos a San José. Uno de ellos es la Paternitas Dei, es decir, Padre de Dios, así como está el título de Madre de Dios, Mater Dei, ¿no? Nuestro padre fundador dice que verdaderamente, claro, es Padre de Dios por la divinidad de Cristo. Las advocaciones de esposo místico de María, Padre místico de Cristo y Patriarca de la Paz son títulos que nuestro Padre fundador dio a San José y que expuso al magisterio de la Iglesia en la persona del Papa Juan Pablo II, del Cardenal Ángel Suquía, arzobispo de Madrid, y del vicario de Roma al Cardenal Camilo Ruini. San José representa para nuestro fundador la culminación del hombre justo, en virtud de que fue elegido esposo místico y mesiánico de María, y padre místico y mesiánico de Cristo, de tal modo que la encarnación del Verbo no es sin el Santísimo José. También para nuestro fundador, San José es Pater Ecclesiae, es decir, padre de la Iglesia. La razón teológica reside en que, siendo los dos, María y José, padres místicos del Verbo encarnado, los dos también lo son también de la Iglesia fundada por Cristo. No se puede separar la unidad indisoluble de María y José. Y aquí un poco la teoría queda confirmada, ¿no? No separa la misión de María sin José, ni la misión de José sin María. San José tiene asignado, dice nuestro fundador, San José tiene asignado especial
custodia del sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos. Él es el abogado de la buena muerte. San José está dotado también de la omnipotencia suplicante, de tal modo que, unido a María, logra de Cristo su Hijo cuanto le pide. ¿Sí? Recordamos las palabras del mismo Papa Francisco, que dice que él mejor dicho, lo tiene ahí acostadito, en José durmiendo, y por debajo le coloca todo lo que sueña para la iglesia. Entonces, también es una invitación que nos hace el fundador, ¿no? A pedirle a San José las gracias que necesitamos para nuestra santidad. San José está dotado también, dice el fundador, San José, dice el fundador, es la síntesis de la ley y los profetas, haciendo a su vez posible la nueva alianza que trae, desposado místicamente con María, la encarnación del Verbo. Bueno, no se nos haga más tarde, hasta aquí esta meditación sobre la vida de San José, y termino como empecé. No es que San José no hable, es que su testimonio habla por sí mismo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, si hay preguntas, derechos de petición o